Después te lo compartimos. Eso sí, sí, eso te iba a decir, sí. Hola, buenas tardes. Los invitamos a ir ocupando sus lugares para retomar la presentación de la doctora Constanza Padilla. En este tramo de la tarde disertará sobre cómo ocupamos la lectura, escritura y argumentación en nuestras aulas. El programa continúa de la siguiente manera: a las 6:30 aproximadamente a la pausa de café. Después va a haber un espacio integral entre unidades de apoyo de la enseñanza y abierto a todos los participantes sobre proyecciones del tema de actualización académica, estrategias y logros. Así que les cedemos de nuevo la palabra a la doctora Padilla y gracias nuevamente por esto. ¿Parece que retomemos? ¿Sí? Bien, les quería comentar ahora, comentando un poco qué es, trabajando en esta segunda parte de esto de cómo ocuparnos de la lectura, escritura y argumentación en nuestras aulas. Quería comentarles un poco lo que hacemos en nuestra carrera de letras de la Universidad Nacional de Tucumán. Es una investigación-acción que venimos desarrollando desde el año 2005, que se llama Investigar, Escribir y Socializar el Conocimiento. Y esta investigación-acción se articula en estos proyectos de los cuales ya les habló la colega que me presentó, proyectos que tienen que ver con las prácticas discursivas críticas en contextos educativos, y el proyecto en que participamos, el equipo de Tucumán, con investigadoras de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires, dirigidas por Paula Carlini. Bueno, ¿por qué hablamos de investigación-acción? Si bien, bueno, muchos de ustedes sabrán a qué nos referimos con la investigación-acción, no viene mal recordar un poco que lo entendemos como un movimiento, una metodología de investigación que es cíclica e interactiva, en esta idea de la espiral de cambio que planteaba Kurt Lewin, que es uno de los iniciadores de la investigación-acción. ¿Y por qué nos parece importante trabajar desde esta perspectiva? Porque en el aula, ¿sí? En nuestro caso en el aula universitaria, es donde detectamos los problemas, determinamos los problemas de investigación, tratamos de comprender las múltiples dimensiones de ese problema, y una vez que hemos tenido una primera comprensión, planificamos acciones transformadoras, las implementamos, ¿sí? Evaluamos esa implementación, lo cual nos lleva a plantearnos nuevos problemas de investigación que nos llevan a su vez a plantear nuevas acciones transformadoras, a implementarlas, y así por eso hablamos de esa espiral de cambio. Y entendemos y asumimos la investigación
enfoque de investigación-acción participativa que implica, sí. Ay, perdón, sí, disculpe, no me había dado cuenta. Ahí está. Ahí está. Sí, no, me había olvidado. Ahí se ve mejor, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué hablábamos de espiral de cambio? ¿Sí? Queremos que, digamos, todo docente de secundaria, de universidad, de primaria, de algún modo o de otro tiene que estar involucrado en estos ciclos de investigación-acción, porque es bajo esta idea de la investigación de la propia práctica, ¿sí? Los docentes como investigadores de sus propias prácticas profesionales. ¿Por qué? Porque consideramos que es la única manera que vamos a poder avanzar en nuestro proceso de mejoramiento docente como profesionales, ¿no? En la medida que podamos comprender qué pasa, ¿no es cierto?, cuando detectamos problemas, comprender cuáles son las múltiples dimensiones de esos problemas, las condiciones en las que se dan esos problemas, y buscamos modificar, ¿sí?, comprender las prácticas para modificarlas las prácticas. No solo en relación con los modos de decir, ¿sí?, como docentes, sino sobre todo con los modos de actuar y de interactuar. En ese sentido tomamos un poco la visión, la perspectiva de Stephen Kemmins, que es uno también de los referentes dentro de la línea de la investigación-acción, crítica. Quería comentarles que nosotros, qué es lo que estamos haciendo. De algún modo les voy a comentar de manera general qué hacemos en una materia de primer año, y después vamos a hacer algunas de las cosas que hacemos con los estudiantes, ¿sí?, a la manera un poco de taller. Nosotros trabajamos con estudiantes de primer año, ¿sí?, en una materia que se llama Taller de Comprensión y Producción Textual, y después también trabajamos con estudiantes avanzados, de cuarto, tercero, cuarto, quinto año de la carrera de letras también. En el primer año, lo que les proponemos como proyecto de escritura es la elaboración de ponencias. Ellos elaboran ponencias que después, en un proceso gradual, ¿sí?, gradual, asistido por un tutor, que abarca toda la segunda parte del año, y después esas ponencias, o sea, ellos presentan una versión escrita, y después, a fin de año, justamente este año va a ser el miércoles que viene, la jornada, ya son las 8ª jornadas que hacemos. Ellos se exponen ante el grupo de sus compañeros, pero también están abiertos a los otros compañeros y a los docentes de la facultad para que participen de estas jornadas, donde ellos exponen esas ponencias que son el producto de una primera experiencia de investigación que ellos tienen, ¿sí? Ellos los hacemos trabajar con una primera experiencia que implica una investigación teórica y una investigación empírica, ¿no? Bien. Entonces, bueno, el corpus es lo que venimos investigando un poco, bueno, cómo se producen estas ponencias. Perdón, no les dije, en el nivel superior trabajamos con primeras versiones de artículos de investigación, que ya implica como una vuelta de tuerca mayor, ¿no? Tenemos entonces en el corpus las ponencias, artículos, los exámenes parciales que damos, testimonios estudiantiles, testimonios de los docentes, y sobre todo quería concentrarme en esto, en que nosotros buscamos fundamentar esta práctica de investigación-acción en estas hipótesis que les nombraba desde esta mañana, ¿sí? El considerar la lectura y escritura como procesos cognitivos, como prácticas situadas, como prácticas epistémicas y fundamentalmente, pero incluyendo todas las otras, como prácticas argumentativas. Y entonces, en ese sentido, consideramos la escritura académica, ¿sí?, en esta dimensión argumentativa. Trabajamos básicamente con 3 cuestiones claves, ¿sí? Las trabajamos con los alumnos, tratamos de concientizar a los alumnos acerca de 3 cuestiones claves que tienen que tener en cuenta en relación con la escritura académica desde una perspectiva argumentativa. Una primera cuestión es el uso riguroso del saber ajeno, el uso riguroso que tiene que hacer del saber ajeno, el manejo de las fuentes bibliográficas.
como decíamos esta mañana, no es un hecho menor, o sea, es bastante serio, bastante grave que los estudiantes no tengan noción de plagio, no tengan noción de lo que es un uso negligente, de cuidado, de prolijo de la fuente bibliográfica. Entonces es todo un trabajo bien a fondo que hay que hacer con los estudiantes de el porqué de la necesidad de un uso, una utilización, un manejo riguroso, serio y honesto de estas fuentes bibliográficas, que van a servir ya sea como argumentos de autoridad, ¿sí?, como citas de apoyo a sus propios posicionamientos, a sus propios puntos de vista, como también pueden servir como argumentos adversos, es decir, como citas polémicas, ¿sí? Ya vamos a ver un poco más este tema de las citas. Pero no nos quedamos con la idea de solo trabajar el saber ajeno. Nosotros consideramos que tiene que haber una interacción, una articulación entre ese saber ajeno y el saber propio que producen. No queremos, no pretendemos que los estudiantes nuestros sean reproductores de teorías ajenas, sino que ellos realmente puedan de algún modo aportar un pequeñísimo pequeñísimo grano de arena, que por ahí puede ser simplemente ver si ese modelo teórico, si esa teoría funciona o no funciona en la realidad. Entonces, para ver si esa teoría funciona o no funciona, trabajamos la articulación entre teoría y empiria, ¿sí?, entre conceptos teóricos y datos de la realidad. Los hacemos así como veíamos en el caso de mostrar de las aulas de ciencias con este tema del genotipo y el fenotipo. Bueno, también trabajamos nosotros con textos que tengan que ver con, por ejemplo, incluso con las mismas cuestiones de cómo concebir la lectura y escritura, la tematizamos a la lectura y escritura, porque ellos, en el caso de ellos, son futuros docentes de letras, entonces es parte de su conocimiento disciplinar entender qué es la lectura y escritura, entender los procesos, ¿no es cierto?, acrecentar su metacognición con respecto a esto. Y además después, cuando ya hacen esa ponencia, ellos investigan sobre un género discursivo en particular. Tomamos como eje vertebrador los géneros que circulan en el medio social. Ellos pueden elegir cualquier género que se les ocurre. Una historieta, un graffiti, un cuento, bueno, no es un cuento, son corpus textuales, ¿verdad? Publicidades, discursos políticos. Ahora, por ejemplo, hay un grupo en Tucumán, no sé si lo están haciendo acá o es muy propio de Tucumán, hay un grupo de escritores o de poetas que han innovado, digamos, y están empezando a escribir, en vez de escribir grafitis comunes, digamos, los grafitis ya conocidos en las paredes, ellos mismos firman como acción poética, y lo que escriben en las paredes son pequeños versos. Y han inundado Tucumán, ¿sí?, parece que piden autorización en determinadas paredes, y han inundado Tucumán con estos grafitis poéticos, los podríamos llamar. Y bueno, hay un grupo de la materia que se ha dedicado a estudiar estos grafitis, lo ha entrevistado hasta a esta gente que los hace, y entonces, bueno, va a exponer este miércoles, después les puedo contar qué tal, porque yo no he estado coordinando a ese grupo, pero bueno, vamos a ver qué tal resulta. Entonces, la idea es, por esto que les digo, poner a prueba cómo funciona un modelo teórico en la realidad. En el caso nuestro de lo que es el concepto de un género discursivo, buscamos que ellos vean en la realidad cómo funcionan estos géneros discursivos, cómo se los usa, cómo se los comprende, cómo se los escribe, qué funcionalidad social tienen. Entonces los hacemos hacer, además de analizar los textos en sí, hacen entrevistas, hacen encuestas de acuerdo al caso de actores sociales que o comprenden o producen esos tipos de textos. Entonces los hacemos trabajar con datos empíricos que ellos después, de los cuales tienen que dar cuenta, después de analizar para llegar a determinadas conclusiones. Entonces, como para entender, como verán, me gustan bastante este juego con las imágenes y los animales. Me pareció bastante gráfica la idea que ya en 1620 Francis Bacon, en su obra El Novum Organum, planteó una analogía con tres animalitos
en este caso es la hormiga, la araña vuelve a aparecer y la abeja, para graficar un poco qué es lo que concebía él acerca del conocimiento científico, cómo había que pensarlo el conocimiento científico. Y él decía, por una parte podríamos pensarlo a la manera de los empiristas, dice, con esta idea de la hormiga, ¿sí? Que acumula, fíjense cómo se dedica a provisionarse ella para después tener provisión en el invierno, y él en ese momento lo identificaba sobre todo con los empiristas que acumulaban datos, ¿sí? Datos, pero después eran clasificaciones, taxonomías, sin que lleve a producir un conocimiento nuevo. Pero eso también nosotros, para los que estamos más en humanidades, lo podemos pensar en función de también estos investigadores. Muchos investigadores se dedican a recoger y acumular citas de otros, citas de autoridad de otros, y termina siendo ese texto, como decíamos, un collage de otros textos. Bueno, la idea de Bacon no era esa, ¿sí? Por otra parte, Bacon, viendo en el otro punto, en otro punto extremo, planteaba la idea de la araña, ¿sí? La araña, y la asociaba más a los racionalistas. Dice, la araña, ¿qué hace? Teje su propia tela, ¿sí? Produce su propio conocimiento. Pero ¿qué hace? Ignora que haya otros conocimientos. A ella le interesa, en este ejercicio de la razón, producir, elucubrar, reflexionar, pero poco le importa, digamos, si la otra araña hace una tela mejor o puedo dialogar con la otra araña, ¿verdad? Entonces, tampoco estaba de acuerdo con esto Bacon. ¿Y con cuál se sentía más identificado? Con la idea de la abeja, ¿sí? La abeja que transforma el conocimiento, ¿sí? Pensemos en esa dimensión epistémica también de la escritura. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace la abeja? La abeja, ¿qué toma de las flores? El néctar. ¿Y qué hace? Lo transforma en algo nuevo, en la miel, ¿sí? No actúa ni como la hormiga que acumula, ni como la araña que produce de la nada, sino que, no desconociendo que ya hay una historia previa de conocimiento, que ya hay un conocimiento producido abundante e importante, toma, se nutre de ese conocimiento y trata de aportar algo nuevo. Entonces, eso también, bueno, no, eso lo vamos a dejar, digamos, perdón, en relación ya, esa sería una cuestión de la dimensión de la escritura académica. Ahora, por otra parte, teniendo en cuenta sobre todo los aportes de las teorías de la argumentación, que no la hemos visto muy en detalle, pero hay como distintas vertientes, la vertiente lógica, la retórica y la dialéctica, nosotros trabajamos con esta idea también de la escritura académica argumentativa en una triple dimensión, ¿sí? Por un lado, esa dimensión lógica que implica esa necesaria articulación que debe darse entre ese marco teórico, esos conceptos teóricos que nos nutren, las hipótesis o los interrogantes que nos planteamos, ¿sí? Los datos que nos permiten comprobar o responder esos interrogantes y las conclusiones a las que nos llevan. Esa sería como esa articulación que debe darse desde el punto de vista de la dimensión lógica de la producción de conocimiento, que tiene que, de alguna manera, comunicarse también a través de determinados pasos en la escritura académica. Y eso está relacionado con la segunda dimensión, la dimensión retórica. No solo es cuestión de que los estudiantes y que nosotros también como docentes, ¿no? En estos casos pensemos como docentes y como estudiantes, ¿no es cierto? Nosotros como escritores, ¿sí? De escritura académica. No solo es la cuestión de poder investigar, o sea, la escritura académica como producto de un proceso de investigación, sino también la importancia de aprender a buscar, a encontrar los modos más eficaces de comunicar los resultados de nuestras investigaciones, de eso que nosotros indagamos, a la comunidad científica. Y en ese sentido, bueno, hay muchas investigaciones que han estado, indagan acerca de cómo hacen los investigadores para comunicar ese saber, y por eso hablan de los pasos retóricos. No sé si
ustedes han escuchado hablar de la teoría de John Swains, que sobre todo trabaja con la estructura de los artículos de investigación. No sé si a alguno le suena, bueno, ya lo vamos a ver un poquito más. Y la tercera dimensión tiene que ver con lo dialéctico, lo dialógico, que es esa idea, esto que relacionándolo con la abeja, se abre a otros puntos de vista, ¿sí? No me quedo yo con mi conocimiento, no me quedo yo solo con el conocimiento de los otros, sino que articulo mi propio conocimiento con otros datos de investigación, en esta idea de la concepción renovable del conocimiento científico, el diálogo con otros datos de investigación. Y nosotros vamos a ver ahora cómo hay algunos textos académicos, como ser los artículos de investigación, en mayor medida, y también otros, que tienen algunas partes textuales específicas justamente para hacer ese diálogo científico. Hay, en los artículos de investigación hay una parte textual que se llama la discusión, sobre todo en los de ciencias experimentales, ¿sí? No tanto en el ámbito de las humanidades. Sin embargo, podríamos decir, siguiendo algunos autores, que tanto los trabajos de investigación de las ciencias duras como de las ciencias blandas, pensemos en un artículo de investigación o en un libro monográfico, hay una colega argentina que es Diomasia Cucio, no sé si la han escuchado nombrar, que ella, siguiendo a Weinrich, plantea que todo trabajo de investigación debe de algún modo tener partes textuales que apunten a dar cuenta primero del estado de las investigaciones, lo que se llama los antecedentes del tema, el estado de la cuestión, ¿sí? El estado del arte, es decir, qué se ha investigado ya, ¿sí? Sobre lo que yo quiero investigar, ¿sí? ¿Qué se ha investigado? No puedo partir como la araña, no puedo dar por supuesto que no se investigó nada. Tengo que primero nutrirme de lo que ya se hizo y dar cuenta de lo que ya se hizo para después insertar mi trabajo propio, ¿sí? Digamos, en relación con esos antecedentes. Eso es lo que después Swains va a llamar el nicho. El nicho. Es ese espacio de investigación, ese espacio de investigación que yo encuentro como investigador, y no le estoy hablando como docente y como estudiante. Nosotros los hacemos trabajar a los estudiantes esto, ¿no es cierto? Ellos cuando inician su trabajo de investigación realizan su reglamento bibliográfico y bueno, cuando ya van a textualizar, trabajamos mucho esta cuestión de que ellos encuentren cuál es el aporte, el pequeño aporte que van a hacer a ese conocimiento, ese nicho, ese espacio de vacancia que van a llenar. Pero la única manera de saber que eso es un espacio de vacancia es en función de haber presentado este marco de investigaciones previas. Y después no quedarnos solo con el trabajo de investigación propio, sino con la discusión de ese propio trabajo, la discusión con otros resultados, con otros datos. Decíamos esa dimensión dialéctica. Y no quedarnos tampoco ahí, sino también plantear en esta idea del conocimiento provisorio, perfectible y transformable, panorama para investigaciones futuras. El abrir, ¿sí? Siempre es lo que planteamos la idea de que el conocimiento científico nunca es acabado, nunca es definitivo, siempre es un poco lo que hacemos y ese poco es provisorio y siempre queda abierta la puerta para seguir con otras líneas de investigación, con cosas que no se han resuelto. Entonces, fíjense, nosotros a los estudiantes lo hacemos trabajar con estas reflexiones, ¿sí? Para que ellos vayan tomando conciencia de esto que decíamos al comienzo, de la lectura y escritura como prácticas situadas que dependen de los ámbitos disciplinares, ¿sí? Que debemos saber cómo se produce, cómo circula y cómo se legitima el conocimiento en esos ámbitos disciplinares. No se trata de darles ya el conocimiento cocinado, hervido, listo para ser deglutido, ¿verdad? Sino de hacerlo participar de la cocina, ¿sí? De ese proceso de conocimiento.
Si nosotros pensamos en lo que es la estructura canónica de los artículos de investigación, sobre todo, como les decía, de las ciencias experimentales, está bastante estandarizada la idea, sobre todo en algunas disciplinas, la idea de esta estructura canónica, de estas partes canónicas, introducción, metodología, resultados, discusión, conclusiones, además, por supuesto, de la bibliografía obligatoria, ¿sí? Y de posibles anexos, ¿sí? Eso lo vamos a trabajar. Pero les quería hacer una presentación general. Por ejemplo, Swayze es uno de los que ha trabajado más la primera parte textual, que es la parte de la introducción, y él ha planteado esta cuestión de los movimientos y los pasos optativos, haciendo como una analogía topológica, diríamos, porque él habla un poco primero de la idea del establecer el territorio, después del establecer el centro, que sería el nicho, establecer el centro, que sería avanzar hacia el centro, y después ocupar el centro, el nicho. Entonces, en el establecer el territorio se afirma la centralidad del problema, se hace una presentación general del tema, se revisan investigaciones anteriores, luego se va avanzando hacia el centro, se propone una postura contraria, se indica una brecha o laguna, se formulan preguntas o hipótesis, o se continúa con la tradición, y luego ya posicionamos, sentamos bandera en ese nicho, en ese espacio de vacancia. Destacamos los propósitos objetivos, anunciamos la presente investigación, anunciamos los principales hallazgos e indicamos la estructura del artículo. Esta estructura canónica, él digamos, estos pasos, movimientos y pasos optativos, él los elabora a partir del estudio de distintos artículos de investigación en distintas disciplinas. Como viendo, no todos estos pasos son obligatorios, ¿sí? Algunos son obligatorios, algunos son optativos. Me pareció muy interesante una analogía que hace Montserrat Castelló, que es una investigadora española, que nos puede ayudar. A mí me ha ayudado bastante a entender esta idea de por qué la importancia de trabajar los antecedentes del tema para poder encontrar el espacio de vacancia. Ella propone una analogía con las conversaciones en una fiesta, en una reunión social, ¿sí? Ella dice, al llegar a una fiesta imaginaria, observamos que hay varios grupos de personas dialogando con diferentes temas de conversación. Para entrar en alguna de estas conversaciones y ser tomados en cuenta por los demás participantes, deberíamos primero conocer el tema del que se está hablando, qué es lo que ya se ha dicho, y hacernos una idea de cuál es el tono de la conversación. De este modo, podríamos intervenir dando nuestra opinión para complementar o agregar información relevante, para manifestar nuestro acuerdo o desacuerdo con lo que alguien más ha dicho, o para plantear la posibilidad de abordar otro aspecto del tema complementario que nadie haya mencionado aún. Y una vez que nuestra voz ha sido aceptada por el resto de participantes, quizá podremos plantear un giro o introducir un tema diferente sobre el cual nos interese saber su opinión. Por el contrario, cuando intervenimos en una conversación sin conocer bien los antecedentes, el tono o las intenciones de la misma, nuestros comentarios pueden ser repetitivos, inadecuados o poco interesantes para los participantes, con lo que nuestra voz puede ser fácilmente ignorada o excluida de esta conversación. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo esta idea de, no sé si a ustedes les ha pasado, que están en una reunión social y de pronto, bueno, hay un grupo que está hablando, uno entra, quiere participar, pero bueno, uno tiene que saber de qué están hablando, porque si no, si uno se larga a hablar, todos van a empezar a mirarlo como diciendo, ¿y este desubicado qué viene a querer cambiar? O ya lo hemos dicho, no, pero si ya estábamos hablando de eso. Fíjense, es lo mismo en el trabajo científico, en la escritura académica. Muchas veces, cuando nos iniciamos en la investigación, y a veces tenemos muchas ideas, creemos que somos muy originales, ¿sí?
Y entonces creemos que nadie más se le ocurrió la misma idea que a nosotros. Y hoy Internet rápidamente nos quita esa magia de pensar de que somos originales, porque a poco de buscar un poco, rastrear Internet, nos encontramos con que en la China, en Japón, en Corea, en cualquier parte, ya se les había ocurrido, ya están 10 años más adelantados que nosotros, y nosotros creíamos que estábamos descubriendo la pólvora, ¿sí? Entonces, de ahí la importancia de ese trabajo que nosotros lo trabajamos con los estudiantes. Si lo vemos a estas partes canónicas, retomando un poco las partes fundamentales y desde un punto de vista argumentativo, vemos cómo en la introducción del trabajo, ¿sí? Siempre desde un punto de vista argumentativo se debería plantear el tema de investigación como un problema, como un objeto de discusión, acerca del cual puede haber una o más posturas, ¿sí? Que eso sería el estado de la cuestión, los aportes y las limitaciones de lo que ya se ha hecho, de esos antecedentes sobre el tema, que es lo que nos va a permitir, como decíamos recién, ocupar ese espacio de investigación, ese nicho, y a partir de eso plantear cuáles van a ser o los interrogantes o las hipótesis, con qué objetivos, ¿sí? Y la posibilidad de plantear, ya sea en la introducción o desagregar en otras partes del texto, los conceptos claves del marco teórico. En la metodología, como vamos a ver después con un texto con el que vamos a trabajar, que no tiene explícitamente la palabra metodología como subtítulo, pero sí en cualquier trabajo de investigación tiene que haber un apartado en el que se dé cuenta de cómo se ha investigado. Fíjense, no solo es importante comunicar qué se ha investigado, sino cómo se ha llegado a esos resultados, qué se ha hecho, cuál ha sido el diseño de la investigación, con qué población he trabajado, qué datos he obtenido, cómo los he obtenido, a través de qué métodos. Eso desde el punto de vista argumentativo es muy importante porque es allí donde se da lo que se llama en argumentación la carga de la prueba. Damos cuenta de cómo hemos obtenido la evidencia, ¿sí? Cómo hemos obtenido esos datos empíricos. Y no es un dato menor. No podemos hacer un trabajo de investigación en donde primero introducimos el tema, damos antecedentes y de ahí, y estos son nuestros resultados, ¿sí? Nos vamos directamente a exponer los resultados. ¿Por qué? Porque lo primero que va a pensar el primero que nos lea, se va a preguntar, pero bueno, ¿cómo llegan estos resultados? A ver, ¿con qué? Aplicó encuestas, entrevistas, a qué tipo de población, eran mujeres, eran hombres, eran ancianos, eran niños, ¿de dónde salieron estos datos? Hay que explicar de dónde sale esta fuente de evidencia, porque eso es lo que le va a dar confiabilidad a la investigación. En los resultados, bueno, es donde realmente se trabaja el análisis, se comunican los resultados desde un punto de vista ya sea cuantitativo o cualitativo, de acuerdo a los métodos y a las opciones metodológicas que se hayan elegido. Y como les decía, hay otra parte muy importante que muchas veces no es tenida en cuenta en algunas disciplinas y en otras sí es muy tenida en cuenta, que es ese apartado de discusión, que implica poner ahí toda la carga de la argumentación dialéctica, porque aquí no solo interpreto los resultados a la luz del marco teórico que he seleccionado, de los objetivos, de las hipótesis, sino también los comparo con otros resultados de otros autores en esta idea del diálogo de la ciencia, lo cual me lleva a reforzar la validez de las propias generalizaciones. Y en las conclusiones, ¿qué hago? Ese cierre, ¿sí? Fíjense, hay muchos estudiantes que, me acuerdo cuando trabajábamos con algunos estudiantes, decían, pero si ya me he puesto los resultados, ¿para qué tengo que volver a las conclusiones a sintetizarlos? No es repetir, no es repetir, es reformular, ¿sí? Es reformular sintetizando. Porque hay todo un trabajo retórico en la escritura académica que nos lleva a que vayamos dando una serie de pasos que ayuden al lector
a entender, ¿sí?, cómo se ha llevado a cabo esa investigación, qué ha sido lo más relevante, cuáles son los aportes. Y entonces por eso es que en la introducción tengo que presentarlos, anticiparlos. En los resultados, bueno, en la metodología tengo que explicar cómo los obtuve, en los resultados tengo que desarrollar y en las conclusiones tengo que recapitular, cerrar, parafrasear, ¿sí? Síntesis de los propios resultados, evaluación de los propios resultados, de los puntos fuertes, de los puntos débiles, en esta idea de la precariedad del conocimiento científico, y esta otra cuestión que les marcaba recién, de las cuestiones abiertas para futuras investigaciones, del carácter provisorio del conocimiento. Bueno, estas cuestiones las vamos a trabajar ahora en un ratito con un artículo que les he dado que les he seleccionado para que veamos estos movimientos, estos pasos retóricos, pero por otra parte también antes de eso quería que hiciéramos otra actividad que tiene que ver con, de algún modo, las concepciones sobre lectura y escritura académica, en este caso sobre escritura académica, pero también les he puesto algunas cuestiones sobre el tema de lectura. También trabajamos estas representaciones, estas concepciones con los alumnos. ¿Cómo piensan la lectura y escritura? ¿Sí? Como una tarea aplicable a cualquier texto, contexto, o como una práctica situada, ¿sí? Como una escritura que está por fuera de las disciplinas o que está al interior de una disciplina. ¿La entendemos a la escritura como un producto acabado o como un proceso provisorio, revisable o perfectible? Fíjense, esto es algo que cuesta mucho trabajar con los estudiantes, la idea de la escritura como proceso provisorio, revisable, perfectible. Yo creo que no solo los estudiantes, sino nosotros mismos tenemos esa tentación de pensar de que escribimos de una vez y para siempre, y que no tenemos que revisar, de que no tiene mucho sentido revisar un texto, y en realidad es algo indispensable trabajar con los estudiantes en este proceso de revisión, que tomen conciencia, que lo hagan un hábito al proceso de revisión. Todos los estudiantes tienen la tendencia a decir, bueno, escribo y ya está, no reviso. Y eso ha sido en realidad reforzado por nosotros mismos en nuestras prácticas de enseñanza. ¿Por qué? Porque nunca trabajamos con los errores de nuestros estudiantes, nunca trabajamos sobre las revisiones. Corregimos un parcial, corregimos un examen, ¿y qué hacemos? Lo corregimos, le ponemos la nota, pero después no hay un proceso de volver sobre el error y una vez que volvemos sobre el error, proponer una nueva versión de ese escrito, ¿sí? Proponer una nueva versión de eso que se ha producido. Por supuesto que eso lleva mucho tiempo, ¿no es cierto? Pero hay que pensar en, por ahí, quizás siempre tenemos la tentación de abarcar mucho a nivel de cuestiones curriculares, de contenidos conceptuales, y por ahí tengamos que reducir esos contenidos en pos de trabajar con mayor calidad, ¿sí? Con mayor calidad en los procesos. ¿Sí? Los procesos, que no es simplemente trabajar los procesos de lectura y escritura, es trabajar los procesos de aprendizaje, ¿sí? Porque es la idea de trabajar la lectura y escritura al servicio del aprendizaje. La lectura y escritura para aprender. Bueno, también trabajamos esta idea si la escritura es una simple reproducción del conocimiento o nos sirve para transformarlo, ¿sí? Esto que veíamos hace un rato de la dimensión epistémica. Si la escritura debe estar centrada en el escritor, ¿sí? en quien escribe, o debe estar centrada en el destinatario, en el lector. Porque si está centrada en el escritor, obviamente esa escritura no va a llegar al otro. Una cuestión básica del proceso de escritura es que yo haga una construcción de mi destinatario. ¿A quién? Y es una construcción la que yo hago, porque de ahí a que mi destinatario sea como yo lo imagino, puede haber una gran distancia, ¿verdad? Entonces, es fundamental también trabajar con los estudiantes esta idea de la construcción del destinatario. ¿A quién quiero yo destinar mi escrito? Y de acuerdo a poder definir a quién lo destino, me voy a posicionar yo como enunciador,
¿sí? Lo voy a hacer como un experto, como un semi-experto, como un conocedor del tema, como alguien, ¿sí? Me voy a posicionar como un escritor de textos expositivos, de textos argumentativos, ¿cómo me posiciono? ¿Sí? Experimentamos, o sea, tenemos la idea de que escribir no implica tensiones, no atenciones, sino tensiones. ¿Sí? O planteamos la escritura como un problema a resolver, un problema que muchas veces es algo de idas y vueltas, de frustraciones, de bloqueos, ¿sí? Ya vamos a ver algunas cuestiones de los perfiles de escritor. Y también trabajamos en relación con la escritura académica la idea de si vamos a escribir desde una postura expositiva, como objeto válido, ¿sí? O desde una postura argumentativa. Por otra parte, relacionado con esto, trabajamos también con los alumnos otra analogía, ¿sí? Que toma Castelló en realidad de otros autores de Creme y Lía, que son la analogía de los perfiles de escritor, ¿sí? Ellos, para imaginar un poco distintos perfiles de escritor, no todos escribimos de la misma manera, ¿sí? No todos tenemos el mismo modo de escribir. Entonces ellos han identificado 4 perfiles. El primer perfil es el perfil buzo, ¿sí? Dice, es aquel que necesita escribir de forma inmediata y por eso se zambulle rápidamente en el proceso de redacción. Se trata de una escritura intensiva. No le resulta difícil llenar páginas y a menudo escribe mucho sin ni siquiera pensar en apartado o estructura. Cuando ya ha conseguido una elevada producción o cuando ya se van agotando sus ideas, empiezan los problemas. Entonces se enfrenta con la necesidad de organizar lo escrito, de imponer al texto producido una estructura, y si no consigue que el propio texto le informe de ella, le puede resultar tremendamente difícil. Entonces el buzo es el que se zambulle en el proceso de escritura, ¿sí? Pero claro, no ve un norte, no ve un objetivo, está tan adentro del proceso en sí que no ve como los indicadores del camino, ¿sí? La metáfora del buceo indica las dificultades para obtener una visión de conjunto, para lograr una correcta representación del paisaje, dado que uno se encuentra inmerso en él. Vayan reteniendo el perfil buzo, a ver si alguno se siente identificado con este perfil. Pero hay otro perfil, el perfil helicóptero, ¿sí? Dice, se trata de una escritura extensiva que busca dominar el panorama general en primer lugar. La metáfora del helicóptero señala que el escritor debe poseer una información de la imagen general del texto, de su límite y de su estructura, aunque todavía no disponga de los detalles de cada uno de sus apartados. De la misma manera que cuando uno sobrevuela un territorio en helicóptero, es capaz de tener una imagen general de una zona amplia, aunque no distingue los detalles particulares de la vegetación o de las construcciones. ¿Sí? Entonces el perfil helicóptero es ese perfil que tiene esa visión de conjunto. Fíjense en contraposición con el del buzo. Es ese escritor que necesita planificar previamente, tener el esquema, el esqueleto, el plancito, si no, no se larga a escribir, ¿sí? Si no tiene esa visión de conjunto, porque si no, no sabe para dónde va, ¿sí? Vean si ustedes se sienten identificados en mayor o menor medida con el perfil helicóptero. Pero también dice, tenemos el perfil puzzle, rompecabezas, ¿sí? Se trata de un escritor que actúa como si estuviera completando un rompecabezas, realizando un juego en el que hay que encajar diversas piezas hasta formar una figura final con sentido y significado. Es análogo al estilo de cortar y pegar, que actualmente, como ya hemos dicho, es muy sencillo realizar con el acceso libre a numerosos textos de Internet. Pensemos si por ahí también tenemos esa tendencia a escribir como rompecabezas, ¿no es cierto? Sacamos un poquito de acá, un poquito de allá, un poquito y armamos, ¿sí? Por último, hablan del perfil caos, ¿sí? No sé si conocen esta historieta de Quino.
en la primera viñeta, no sé si alcanzan a ver, está el living de esta señora muy paqueta, está totalmente desordenada. Parece que tenía algún hijo bastante desordenado, o ella misma, no sé. Y ven qué es lo que hay detrás. El gabinete, ¿verdad? Y en la viñeta siguiente, ¿qué ha hecho la empleada? Ha ordenado todo, hasta el viernica lo dejó ordenadito, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa? El perfil caos es el perfil de la primera viñeta, ¿sí? Este perfil se caracteriza por la ausencia de regularidades a la hora de la composición escrita. En determinadas ocasiones se escribe de inmediato, pero en otras resulta muy difícil empezar a llenar la página en blanco, porque se experimenta la sensación de bloqueo para escribir, ¿sí? Esa sensación de bloqueo, de pánico frente a la página. ¿Y por dónde empiezo? ¿Y por dónde sigo? ¿Sí? A ver con quién se sienten identificados. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que les propongo yo hacer ahora? Ustedes tienen ahí el material que les han entregado, una primera hoja. Dice breve autobiografía sobre lectura y escritura académica, ¿verdad? ¿La tienen ahí a mano? Bueno, ¿qué es lo que les propongo? Que hagan como una pequeña, breve autobiografía, ¿sí?, sobre sus experiencias en lectura y escritura académicas, con estas preguntas orientadoras, ¿sí? ¿Lee con frecuencia textos académicos? ¿Qué clase de textos? Manuales, libros, informes, artículos de investigación, tesis de maestría o de doctorado. ¿Puede describir sus experiencias al respecto, positivas y o negativas? ¿Cuáles son las principales dificultades que experimenta? ¿Utiliza algunas estrategias para solucionarlas? ¿Cuáles? No espero que me hagan un testamento, seleccionen, ¿cierto?, lo que les resulte más relevante, ¿sí? Una segunda pregunta orientadora. ¿Tiene alguna experiencia en escritura académica? Informes, ponencias, artículos de investigación, tesis, etcétera. ¿Escribe con frecuencia estos trabajos? En caso afirmativo, enumere los dos últimos trabajos y especifique dónde los presentó o publicó. Si no tienen experiencia, no tienen experiencia. Es así, digamos. La cuestión es que ustedes hagan una autobiografía, ¿sí?, honesta, ¿verdad? O sea, se trata de ver qué traen en la mochila, ¿verdad? En tercer lugar, observe las imágenes, esta que les acabo de mostrar, se las voy a pasar de nuevo, ¿sí? Observe las imágenes de los perfiles de escritor, ¿sí? El buzo, el helicóptero, el rompecabezas y caos. Y la pregunta es si se siente identificado con alguno o algunos de estos perfiles en mayor o menor medida. Puede ser que se siente identificado con todo o con algunos, bueno, ustedes me dirán. Explique sus representaciones y algunas experiencias positivas y negativas acerca de la tarea de escribir, especificando en qué situaciones realizó estas tareas de escritura, ¿sí? Y en relación con esto, ¿podría proponer otras metáforas? ¿Se les ocurren otras metáforas, otras analogías para expresar sus experiencias de escritura? Explíquelas. Y por último, luego de haber leído la caracterización de los perfiles de escritor, ¿piensa de qué manera podría mejorar sus prácticas de escritura? Explique. La idea es que, bueno, pongan lo que les parezca. Estas son preguntas orientadoras, ¿sí? Y ustedes pongan lo que les surja, digamos, como más representativo de sus experiencias de lectura y escritura. ¿Por qué? Porque se trata de que para poder empezar a hacer algo, muchos de ustedes ya están haciendo muchas cosas con la lectura y escritura, pero y otros quizás no, quizás recién están empezando. Es muy importante que nosotros trabajemos con nuestras propias representaciones, nuestras propias creencias, ¿sí? Porque si nosotros no trabajamos con nuestras propias representaciones, tampoco vamos a saber poder entender en esa cuestión empática qué pasa también por la mente de los chicos, cómo ayudarlos, es decir, cómo ir introduciéndolos en este proceso de la escritura.
¿Les parece cuánto tiempo les puede llevar esta actividad? Hasta las 6 de la tarde. No, algo sintético, algo sintético. 15 minutos. ¿Les parece bien 15 minutos? Selección. Es individual, es individual porque son las propias experiencias, ¿sí? Bueno, manos a la obra. Yo tengo las 15:15, ¿verdad? Hasta la 1:30 entonces, 15:30. Si necesitan Que les pase de nuevo las imágenes, las paso.